Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 17 de la temporada 2 y vamos a hablar de temas habituales en la ciencia ficción con José Romero. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Bueno, pues aquí estamos con la excusa del 4 de mayo, May the 4th be with you. Ya sabemos que es el día donde se conmemora o se recordamos, ¿no? Es Star Wars y por extensión dedicamos todo el mes de mayo a, pues eso, a celebrar la ciencia ficción. Quería pues dedicar el día de hoy a hablar sobre los temas de la ciencia ficción. Parece que muchas veces hablamos, ¿no? Que, pues eso, que la ficción nos ayuda a evadirnos del mundo real y muchas veces la ficción es precisamente aquello que nos hace entender mejor el mundo, ¿no? Y la ciencia ficción en concreto pues tiene muchos temas de los que vamos a reflexionar hoy y vamos a reflexionarlo con Joseto, que lo tenemos aquí, estamos los dos juntos para esto, ¿verdad, Joseto? Buenas. Pues, que ya has estado más veces en el podcast, aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un gustazo venir aquí a Mundos Fantásticos contigo, ya la tercera vez. La tercera, sí, la tercera vez. Así que bueno, encantado de estar aquí y más aún para hablar de ciencia ficción. Fenomenal. Además dicen que la terminología correcta no sería ciencia ficción, sino traducirlo como ficción científica, que tiene más sentido además. Bueno, pues ahí yo creo que ya como el género se ha establecido, decimos ciencia ficción y todo el mundo lo entiende, sí. Pero es verdad que ficción científica igual como definición lo define un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo creo que todos nos entendemos ciencia ficción el género y lo utilizaremos, que es la manera mayoritaria. Y la ciencia ficción está junto con la fantasía, el terror, dentro del gran género que se llama el género especulativo, donde relatamos, pues, donde se relatan acontecimientos desarrollados en un marco que es imaginario, porque obviamente, aunque la ciencia ficción invita a una investigación científica, ¿no?, para poder entenderla, al final, pues es algo que está completamente basado en la imaginación, digamos que siendo de alguna forma un poco más creíble, ¿no?, que la fantasía. Bueno, y de hecho hay veces que la frontera no está clara, ¿no? La frontera entre ciencia ficción, fantasía, el terror, de hecho, tenemos la fantasía oscura, tenemos ciencia ficción tipo, yo qué sé, pues Alien, ¿no? Por decir alguna, o bueno, todo el tema de los extraterrestres, los llamados grises, ¿no? Que dan bastante miedo, tipo Expediente X y así. O sea que efectivamente son tres géneros que tienen muchas cosas en común, aunque luego cada uno tiene su particularidad, tiene incluso sus seguidores, ¿no? Hay seguidores de la fantasía que no quieren ni ver el terror, ¿no? O sea, que se acaban de mezclar del todo, ¿no? O sea, es como lo de James Bond, ¿no? Lo de mezclado pero no agitado, pues así. Y hoy queríamos pararnos a hablar sobre los temas más comunes de ciencia ficción, aunque luego al final cada escritor quiere un tema y cada escritor tiene un mensaje que quiere transmitir y en función de eso pues puede utilizar un género u otro. Sí que es verdad que la ciencia ficción invita a cierto tipo de reflexiones de críticas sociales o de, bueno, pues cosas que nos quieren avisar, ¿no?, sobre el futuro y que son muy propios de este género, de este gran género, ¿no?, que es la ciencia ficción. Sí, avisar sobre el futuro e incluso también esperanzar, ¿no? Quiero decir que es verdad que igual las últimas obras de ciencia ficción, tanto en el audiovisual, en películas, en series, como en literatura, pues igual las más sonadas, ¿no? O las que están más de moda últimamente son distopías, son futuros alternativos que no son precisamente optimistas y que nos avisan sobre los peligros de, bueno, pues de ciertos usos o ciertas, o ciertas evoluciones que puede tener el ser humano, pero también hay mucha ciencia ficción positivista. De hecho, El origen, ¿no?, con Verne, pues era una ciencia ficción muy en positivo, ¿no?, de que los avances científicos van a hacer que la humanidad vaya mejor. Entonces, ambas cosas caben en la ciencia ficción y
y ambas cosas están ahí y una de las dos acertará. Así que no sabemos efectivamente. cómo va a ser el futuro, Sí, sí, pero sí. Y luego también esto, o sea, va un poco también por modas. Hace unos años estaban de moda las distopías y entonces lo único que veíamos era distopías por todas partes, ¿no? Y luego como que pasaron a un segundo plano y ahora pues se lleva más toda la parte de lo que comentábamos, el ecologismo, todo lo relacionado también con eso, con el biopunk este que también está de moda. sí, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que vemos en la sociedad día a día, ¿no? En una época de crisis, llevamos de crisis, pues no acabamos de terminar de salir de, de estas crisis que nos atacan desde 2008 o así, ¿no? Pues entonces ahí es verdad que el caldo de cultivo, pues parece que la sociedad se ve reflejada y hay ciencia ficción más distópica, ¿no? Porque estamos en crisis. Luego viene una pandemia, pues hemos visto cómo de repente ha habido muchos títulos o mucho movimiento Sí. en títulos que tenían que ver con algo parecido a pandemias, otro tipo de catástrofes naturales. Justo estaba pensando en eso, porque yo acabo de leerme una saga que es la de Crónicas Lunares. No sé si tú te la has leído, es de ciencia ficción un poco más juvenil y Ajá, que no, no la conozco. hace retelling de los cuentos clásicos. Entonces, el primer libro es sobre Cinder, entonces coge digamos, el cuento de Cenicienta y lo transporta, pues eso, a un futuro. Entonces, el libro, o sea, sabía que va sobre ella es una chica que es cyborg, tiene parte que es robot y entonces eh, trata un poco o sea, el primer libro es sobre ella, ¿no? Pero lo que me Ujú. llamó la atención es que justo en este mundo que han creado, que es, digamos que es la Tierra, hablan de después de la Cuarta Guerra Mundial o algo así, están viviendo una pandemia. Y este libro, el primero, se escribió hace 10 años, o justo acaba de cumplir 10 años. Y digo, ojo, que a veces somos capaces de eso, de ver el futuro. O sea, ahora se ha puesto de moda de nuevo porque, pues yo creo que ha sido precisamente por la pandemia, porque aunque no es el tema principal del libro, sí que es uno de las subtramas principales y lo trata de una forma muy curiosa. Claro, yo creo que es que al final es relativamente fácil, igual que ha habido pandemias en el pasado, igual que han caído meteoritos que han hecho destrozos en el pasado, pues bueno, pues lo que hacemos es, ¿y qué pasaría si surgiera de nuevo un problema así? Entonces, es un ejercicio que yo no creo que una obra de hace 10 años que hable de una pandemia esté sacando la bola de cristal y diga, es que va a haber una pandemia en 2020. No, simplemente mira hacia atrás y ve todas las pandemias que ha habido ya, ¿no? Igual que el famoso Don't Look Up, ¿no? El No mires arriba, esta película tan reciente. Ah, Pues sí, es que ya han caído meteoritos en la Tierra y ya hay muchas obras de ciencia ficción que postulan, oye, ¿qué pasaría si cayera uno ahora, ¿no? ¿Lo podríamos evitar? ¿No lo podríamos evitar? Y entonces, realmente, muchas veces se trata más de mirar al pasado. ¿Qué ocurre? Que cuando nos viene pues un evento histórico de estos, ¿no? Como pues una gran nevada, ¿no? La Filomena, o nos viene una pandemia, o nos viene pues una guerra, que nos viene ahora, ¿no? O nos viene cualquier otro evento, pues parece que siempre hay que buscar quién lo había predicho, ¿no? Que a ver si había habido alguna adivino. Y realmente no es así. Realmente ha habido muchas extinciones masivas en la Tierra, ha habido pandemias, ha habido pues el evento Carrington, por ejemplo, de una tormenta electromagnética y qué nos pasaría. Ha habido tantas cosas que en el fondo es hacer el ejercicio de extrapolarlo a, oye, ¿y si pasa ahora? O ¿y si pasa dentro de 10 o 20 años? ¿No? Y es un filón, la verdad es que es un filón y es interesante porque pueden surgir ideas y también prevenirnos o vacunarnos de errores que podríamos cometer. sí, aunque luego yo creo que estamos tan ciegos que da igual, que seguimos cometiendo los mismos errores. Bueno, lo que pasa es que cometer un error a sabiendas es como más grave, ¿no? O sea, el hecho de que tú digas, oye, que si nos viene un meteorito tenemos tecnología para reventarlo, ¿no? Pues vamos a hacerlo antes de que caiga aquí. Pues vamos a hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, el fallo sería no hacerlo, ¿no? O nos viene el cambio climático, no hay excusa. Es que el cambio climático está demostrado desde hace tiempo, al menos desde los años 70, demostrado y divulgado. Entonces,
mira, si no actuamos, somos culpables de no actuar, no somos ignorantes. No, no es como cuando no sé, nuestros abuelos fumaban y no sabían que era malo. Pues bueno, sin embargo, ahora el que fuma, pues ya sabe lo que hay. Entonces hay que ser responsable y consecuente. Y luego cuando vengan maldadas, pues sabemos quién ha sido el responsable, ¿no? Entonces tenemos ahí una parte de conciencia y la ciencia ficción sirve para eso, para que nadie se pueda hacer el ignorante o el ingenuo, sino para que podamos cargar las responsabilidades sobre nosotros mismos y sobre los que nos representan, sobre todo, ¿no? Si tuvieras que elegir, Joseto, una obra de ciencia ficción tu favorita, ¿con cuál te quedarías? Pues a mí me gusta mucho Asimov, me gusta mucho Asimov y por esa componente además positivista que decíamos, ¿no? Porque en el fondo el futuro que plantea Asimov de alguna manera con sus complicaciones, pero es más optimista que los futuros que se nos presentan en las distopías, ¿no? Entonces a mí la, la trilogía de Fundación me parece que es un clásico, hay que leerlo también con ojos bueno, pues de la época en la que está escrito, ¿no? No deja de ser siglo XX profundo, ¿no? Y hay ciertas cosas que igual están un poquito superadas, pero es una obra súper interesante y además hay algo que a mí como escritor también y como lector me gusta mucho encontrarme y es que tiene un montón de personajes inteligentes que me parece súper difíciles de construir y que dan muchísimo juego y bueno, y hacen obras muy interesantes. Entonces, Asimov tiene todo eso y me gusta Asimov. Pero vamos, es que recomendar una obra de ciencia ficción es Es complicado porque es que hay es complicado. muchísimas. Sí, O sea, es verdad que Asimov lo que tiene son las las tres leyes de la robótica, ¿no? Que esas pues se las inventó él porque él quería utilizarlas en su obra. Pero lo que vemos ahora más a menudo, ¿no? Sobre todo lo que nos vende Hollywood, está más interesado en los robots malvados, en la inteligencia artificial que se vuelve contra el hombre, un poco todo lo contrario, ¿no? Esos robots que rompen las leyes. sí, sí. Hay, bueno, es un poco ese debate, ¿no? O sea, y qué vende, ¿no? Porque al final Hollywood también nos tiene acostumbrados a cierto tipo de obras y ocurre, ¿no? Que hay películas que no tienen éxito y luego acaban convirtiéndose en películas de culto. Sí, Y en es verdad. distintos géneros, ¿eh? O sea, igual decir esto, pues yo creo que ya todo el mundo está pensando a lo mejor en Blade Runner, ¿no? Como película que en su momento, no sé si recaudó más o menos, pero desde luego ha tenido más repercusión después, casi que en el estreno, y más, o yo qué sé, o por ejemplo Spaceship Troopers, ¿no? Las Brigadas del Espacio, ¿no? Pues la una película más de Hollywood, y ahora, sin embargo, se considera de culto y es y bueno, y tiene también su enfoque que respeta el libro de alguna manera, pero que no es tan profundo quizá. Eh, pero bueno, es verdad que una película de Hollywood es una inversión de muchísimo dinero que hay que intentar recuperar, ¿no? Y sin embargo, la escritura puede que sea la manera de producir contenidos de ocio y entretenimiento más barata que hay. Entonces no podemos medir con la misma vara de medir con el mismo metro, ¿no? No podemos medir y criticar con los mismos códigos una película, una superproducción de varios millones de euros o de dólares en Hollywood que un libro donde un autor se puede arriesgar porque en el fondo la principal inversión que está haciendo es su propio tiempo. Entonces tiene mucha capacidad de arriesgarse. Escribir es casi gratis, no requieres medios, un Sí, ordenador, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que en general las películas son más bonitas de ver, son de otra manera, ¿no? Es una manera de consumir contenidos que llega al gran público, al mainstream, y sin embargo, pues el libro suele ser mejor en general, ¿no? No en todos los casos, pero como norma general. Y yo no criticaría excesivamente a Hollywood. Es verdad que, no, pero sí que es verdad que puedes decir, joder, es que estoy un poco cansado de superhéroes, quiero una película que me haga un poquito pensar, ¿no? Y no está reñido una cosa con otra. Una película maravillosa como puede ser Matrix te hace pensar, te plantea temas verdaderamente interesantes, ¿no? Sobre la realidad, sobre un montón de cosas, el libre albedrío, etcétera. Y, y es un peliculón también en el sentido de tomarte unas palomitas y disfrutar estéticamente de la película y de la acción, ¿no? Entonces, sí. a veces se consiguen las dos cosas. Igual en los superhéroes, pues estamos ya un poquito saturados de superhéroes que sí, que son muy espectaculares, muy visuales, pero no deja de ser el viaje del héroe repetido 7 veces y no hay ningún tema de fondo que lo sustente, ¿no? Entonces, bueno, ahí entiendo las críticas, pero cada contenido es para una cosa. Efectivamente, a cada uno le interesa, hay de todo. Una película que a mí me gustó muchísimo y yo creo que a ti te gustaría,
es esta de The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en español la tradujeron como Olvídate de mí. Sí, la he visto, la he visto. Sí, sí. Esa fue una producción de muy bajo coste, o sea, era casi más como un experimento del director y es un peliculón. Es verdad que está, o sea, que lo importante de esa película, ¿no? Sobre todo es el arco de los personajes y tal, pero claro, si le quitas el elemento de ciencia ficción, te quedas sin película. Bueno, yo creo que esa película es buena en muchos aspectos. Bueno, Es de verdad es de una culto, buena esa. recomendación. Sí, sí, esa es muy buena. Y además que efectivamente hay, yo creo que entra dentro de un género, no sé si género o tema, ¿no? Ujú. Que, que es muy interesante y que tiene que ver bueno, pues con los recuerdos, con la memoria, ¿no? Y eso se trata en películas como Desafío Total, bueno, en muchas películas, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que hay todo un subgénero que tiene que ver con las capacidades psicológicas, con la modificación de la memoria, ya sea por capacidades psicológicas o por tecnología, como es el caso, ¿no? Sí. Y esa película está súper chula, es muy bonita. Y además te diría que el elemento de ciencia ficción está presente, absolutamente, ¿no? Hay una parte científica, pero sin embargo es una película que puede ver cualquiera que incluso Es no que sea fan de la conecta ciencia mucho. ficción. Conecta Sí. mucho con las emociones y con los sentimientos, entonces es muy fácil verla. Eso es. No necesitas ser un fan de la ciencia ficción para disfrutarla. Todo lo contrario, lo puede disfrutar yo creo que cualquiera. Sí. Y mi libro favorito de todos los tiempos, de ciencia ficción sobre todo, pero que se cuela en los primeros puestos de todos los tiempos, es el del juego de Ender, Sí, que también es sí. un clásico. Obviamente este ha ganado no sé cuántos premios y es impresionante. Vamos, a mí me impresionó. Yo lo leí de cuando era pequeña, lo he vuelto a leer como no sé cuántas veces ya de mayor, ¿no? Porque me marcó mucho ese libro. Sí, además, bueno, tiene varias lecturas, ¿no? Es un libro totalmente recomendable. Además, es súper interesante, ya no solo por la historia, ¿no? Sino porque es un libro que nos pone encima de la mesa el debate bueno, sabéis, ¿no? Que Orson Scott Card no es precisamente el escritor, no es precisamente alguien bien considerado, ¿no? Por sus ¿No? ideas, Ya. pero sin embargo su obra es genial. Entonces se plantea un debate súper chulo y el caso del libro para mí, o sea, el ejemplo perfecto es Orson Scott Card y el juego de Ender, ¿no? Oye, ¿puedo yo admirar una obra y sin embargo el escritor me parece una persona infame? Bueno, pues puede ocurrir, ocurre con el juego de Ender, puede que sea uno de los mejores libros de ciencia ficción que hay y de todo en general, es muy bueno y bueno, plantea este debate, ¿no? Entonces ahí hay posiciones de todo tipo. Hay gente que no quiere leerlo para no subvencionar las cosas malas que hace y hay gente que, mira, me da igual quién es el escritor, es que el libro es tan bueno que me encanta. Sí. Otros temas de ciencia ficción que a lo mejor a mí me cuesta más sacar como un tema porque no tratan temas en concreto. Por ejemplo, los viajes en el tiempo, yo por lo menos las obras que he visto son tan variadas que no puedo unirlas todas en un mismo tema. O sea, es verdad que se toca la paradoja temporal, un poco el tema de la tecnología y tal, pero nunca suele ser, por lo menos en lo que yo he visto, que ya te digo que no es el género que más consumo, no suele haber como un mensaje común, no sé si me explico. Sí, yo diría que en historias de viaje en el tiempo, para mí, esto es una cosa súper subjetiva, ¿eh? Pero para mí hay dos tipos muy, muy diferentes de historias que se basan en el viaje en el tiempo como premisa para la acción, ¿no? Uno son las obras en las que el viaje en el tiempo de alguna manera afecta la vida personal de los personajes, pues el ejemplo sería Regreso al futuro, ¿no? La saga de películas de Regreso al futuro, que el viaje en el tiempo lo que supone es que, bueno, pues que el protagonista conoce a sus padres cuando son adolescentes, bueno, pues tiene implicaciones en su vida personal y depende de lo que haga en el futuro o en el pasado al que viaja, pues le afecta a su propia línea temporal que está viviendo, ¿no? Pero son la manera de afectar, aunque también afecta al conjunto de la sociedad, pero principalmente se queda, digamos, en el propio personaje. Y entonces para mí esas obras, aun siendo ciencia ficción, son ciencia ficción de alguna manera, por llamarlo así, ligera. Y con ligera no quiero decir mejor o peor, simplemente ligera en el sentido de que en el fondo lo que te están contando es una historia de personajes. Sí. El otro tipo de obras que a mi parecer
se basan en el viaje en el tiempo, pero que son totalmente distintas, son las que realmente exploran historias alternativas o consecuencias que pueden pasar a gran escala por viajar en el tiempo, ¿no? Como pueden ser, pues no sé, las, eh, las ucronías, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, el hombre del castillo, por ejemplo, de Frederick Paul. Este tipo de historias que dices, oye, ¿qué pasaría si Hitler hubiera ganado la guerra, no? Eso ya no es la historia de Marty McFly personalmente, qué le pasa, no, es mucho más trascendente y realmente ahí está cumpliendo una función distinta. El, el vehículo es el mismo, es el viaje en el tiempo, o sea, no sé cómo llamarlo, el novum o la cosa que ocurre que hace que puedas clasificar la obra como ciencia ficción es común, es viaje en el tiempo, pero los enfoques suelen ser muy distintos. Entonces, bueno, los viajes en el tiempo son súper interesantes y a mí me parecen que tienen más sal y pimienta los planteamientos bueno, pues que al final te hablan de grandes cosas, ¿no? De qué podría haber pasado o qué podría pasar y que te hacen ahí un planteamiento un poquito más filosófico y un poco más profundo, ¿no? Pero vamos, es una clasificación totalmente subjetiva. O sea que, Sí, o sea, lo que estamos haciendo ahora no se trata tanto de hacer algo sistemático, sino de comentar los grandes temas de la ciencia ficción y también comentar la colección que estás haciendo tú como editor, ¿verdad? Como editor independiente y todo esto, pues eso, uniendo a autores independientes. Cuéntanos un poquito de este proyecto. sí, pues es la colección Mil Oniros Ciencia Ficción y es una colección que responde a un modelo de edición. Yo no diría que soy tanto editor, sino que es una colección autoeditada en conjunto, en coral. No somos un grupo de escritores y hacemos la propia edición nosotros mismos, pero con todos los pasos que podría tener bueno, pues para cuidar la colección, ¿no? Tiene un sentido crítico y todos trabajamos juntos por la colección, aunque luego cada obra individual es de un único autor. Y es un modelo de edición entre pares, ¿no? En el sentido de que todos ejercemos de escritores y todos ejercemos de editores de las obras de los demás. La característica principal que tienen, bueno, tienen varias, ¿no? Lo primero es que es ciencia ficción. Todas las obras de Mil Oniros son ciencia ficción. Mil Oniros también trabaja relato, son relatos, no son novelas, no son trilogías, no son sagas, son relatos que se leen en menos de una hora, entre media hora y una hora de lectura, suelen tener. Y esa es una apuesta arriesgada, ¿no? Ahora que están de moda las sagas, los libros grandes, las series en el audiovisual, ¿no? Estamos acostumbrados a un contenido gigante. Bueno, pues defendemos en Mil Oniros el género del relato, el género breve, que permite arriesgarse más, ¿no? Antes hablábamos como Hollywood, pues con grandes superproducciones se tiene que asegurar de alguna manera que llega al mainstream, que llega al mercado principal. Y para llegar al mercado principal, pues hay ciertas cosas que no puedes hacer porque generarían rechazo o porque no se entenderían, ¿no? Sin embargo, el relato te permite experimentar, te permite, bueno, pues te permite arriesgarte y aún así, pues bueno, igual estamos renunciando al mainstream, pero bueno, nos gusta el relato porque es muy variado. Y la otra característica que tiene es que son de autores y autoras en español. No solo españoles, sino en español, ¿no? También tenemos algún autor de América Latina y eso yo creo que es importante, ¿no? Porque hasta no hace tanto, y yo creo que hoy en día todavía hay muchos autores españoles o en español que utilizan seudónimos anglosajones porque parece que la ciencia ficción, si no está escrito por una persona con apellido anglosajón o apellido extranjero, parece que tiene menos valía, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que realmente hay mucha ciencia ficción buena en España, ¿no? Mucha ciencia ficción buena nacional. Entonces hay que, en nacional y no, bueno, no solo de España, también en español en general, ¿no? O sea que son un poco las tres características: ciencia ficción, relato corto y de autores y autoras en lengua castellana. Bueno, y es una colección súper interesante. Estamos el año pasado, llevamos ya 7 números. El número 8, bueno, el primero fue en agosto de 2021 y el número 8 va a salir en abril de 2022, dentro de poquito. O sea, La para frecuencia, cuando sí, salga, para cuando se publique este podcast ya estará. pues sí.
Sí, Ya sí, está. sí. Así que, bueno, la verdad es que es una gozada, ¿no? Tener ya 8 títulos de 8 autores distintos y que, bueno, que además estamos creando una especie de comunidad muy bonita, ¿no? Porque yo creo que enriquece mucho estar con otros autores de ciencia ficción y comentar las obras, comentar los temas y enriquecernos entre todos. Y luego, además, el resultado pues tiene buenas críticas y, bueno, estamos ahí peleando y dándole un empujón al género, ¿no? Que es verdad que en España hay muchísimos autores, muchas autoras y mucha imaginación por poner encima de la mesa, ¿no? Y bueno, y que no, vamos, que si yo fuera extraterrestre, pues igual en vez de Nueva York me venía a invadir España, que yo creo que se está más a gusto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, que nos dejen tranquilos, ¿eh? Bueno, depende de qué quieran hacer, ¿no? Si tienen malas intenciones, de que se vayan a otro sitio. Pero bueno. Bueno, y entonces esta colección, ¿dónde se puede encontrar? Vale, esta es una colección que solamente se comercializa en Amazon. En Amazon, ya sea en ebook o ya sea en papel. Simplemente con teclear en Amazon Mil Unidos Ciencia Ficción, pues bueno, pues aparecerá. Hay varios libros y aparecerán probablemente todos juntos o te saldrán en la página los que estén más altos en el top en ese momento. Pero vamos, es muy fácil de encontrar. Y están en Amazon en exclusiva por aprovechar un poco las características que tiene. Hay que tener en cuenta que estar en Amazon en exclusiva tiene ciertas ventajas para los autores y aquí las ganancias que generan estos libros van de manera íntegra a los autores. No hay una editorial detrás y no digo que las editoriales sean malas ni mucho menos, ¿no? Yo mismo trabajo con editorial además de hacer cosas en Amazon, ¿no? Pero simplemente porque hay veces que los lectores sí que tienen eso en cuenta, ¿no? Pues comprar un libro de Mil Unidos de ciencia ficción va directamente al autor de ese libro, las ganancias que se generan, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, no hay una editorial como tal detrás, aunque sí hay una labor editorial, como hemos comentado, y, y por eso queremos aprovechar esas ventajas que ofrece hoy en día Amazon, hoy por hoy, que nos lo pone fácil y que nos da también un poquito más de margen o de capacidad comercial y por eso estamos en exclusiva en Amazon. Es la única razón realmente que hay para ello. Pues nada, invitamos al oyente a que en este mes de mayo, que esto se publicará el día 2, pues que se pase por ahí, que lea algún relato de ciencia ficción si todavía no se ha atrevido, porque eso es algo cortito, es algo más manejable, es como tomarse un aperitivo, eso lo puede hacer cualquiera, y que descubra un poco pues esas pildoritas de ciencia ficción que son tan fáciles de consumir y de agradecer. Eso es, y disfrutar del género. Que es verdad que aquí hemos recomendado precisamente dos clásicos, ¿verdad? Hemos recomendado Asimov, hemos recomendado el juego de Ender de Orson Scott Card, pero, pero es un género muy vivo, ¿no? Sí que es verdad que uno cuando se pone a recomendar por alguna razón suele pensar en los clásicos, quizá porque sean los que han puesto las bases del género, pero es que es un género súper vivo, súper vigente y que, bueno, es que plantea unas cosas que yo creo que si la gente leyera más ciencia ficción nos iría mejor, ¿no? Sí. Porque estas temáticas que decías de ecologismo, de transhumanismo, de historia alternativa, de qué es ser humano, ¿no? En los libros de robots se plantea mucho qué es realmente un ser humano, qué Totalmente. características hacen que un ser sea humano o no, ¿no? O hablar de desigualdades sociales. Todo eso está muy presente en la ciencia ficción. La ciencia ficción no es solo un género de aventuras como podemos pensar pues, en Star Wars, por ejemplo, ¿no? Es un género muy reflexivo y yo estoy convencido, esto también es una opinión personal, yo estoy convencido de que precisamente por ese carácter que tiene de hacernos pensar, de hacernos más críticos, de hacernos más con una mirada más a largo plazo, precisamente por eso es un género que no interesa al que está en el poder, al que está acomodado, al que no quiere que cambien las cosas, no interesa, no es un género comercial en ese sentido y no es un género que te vaya a recomendar jamás ningún político ni ninguna persona que le vaya suficientemente bien como para que le venga bien cómo está distribuido el mundo ahora mismo, con todas las pegas que tiene de contaminación, desigualdad social, etcétera. El que no le interesa hablar de eso, no le interesa la ciencia ficción. El que sí quiere arreglar eso, probablemente sea un fan de la ciencia ficción. Por eso yo creo que es importante y somos conscientes de que una colección como la nuestra, como Mil Unidos de Ciencia Ficción,
Es raro que salgamos en el telediario, pero estamos encantados de salir en podcast como el tuyo. Eso es. Pues nada, invitado quedas a la próxima vez que tengamos algún tipo de reflexión conjunta de estas, que me encanta. Fenómeno. Y bueno, invitada tú también a animarte con un relato para Miloniros. Sí, a ver si saco el tiempo porque estamos hasta arriba. Porque es que hasta ahora he estado, lanzo el primer libro, que para cuando salga el podcast ya lo habré publicado. Lo lanzo la próxima semana, entonces he estado pues eso, con correcciones, con la maquetación, con la ilustradora, entonces me ha pillado una temporada complicada, eso sumando al bebé, que hace que mi tiempo se reduzca mucho, pero bueno, a ver si sacamos ya un poquito de tiempo para sacar el relato. Bueno, pues ahí queda la invitación, seguro que sí, y además, bueno, pues cuando alguien conoce el género, es lector, lectora del género, pues seguro que nos presentas algo interesante y ya saldrá. La idea de esta colección es periódica, es de una periodicidad de 10 obras al año, 10 obras nuevas cada año, con lo cual si no es en un momento, es al siguiente. Así que hay puertas abiertas. Incluso también, bueno, pues cualquiera que esté interesado, ya no solo como lector, sino como escritores y escritoras que quieran plantear algo en Miloniros, que quieran saber más de cómo trabajamos el grupo de autores que nos hemos juntado, nos pueden escribir un correo a miloniros@gmail.com. El 1000 escrito en número 1000 y oniros escrito con letra. Así que ahí cualquiera se puede dirigir y que nos pregunte y contamos encantados cómo funciona la colección y cómo funciona esta comunidad. Fenomenal, pues muchas gracias, Joseto, por todo. Muchas gracias a ti. Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues si te ha gustado este episodio, déjame algún comentario, me encanta saber más de ti. Recuerda que si quieres un audiocurso en 4 sesiones de Kickstart, Universo Creativo para Escritores Perdidos, lo puedes conseguir en mi página web www.sayin.com. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.